vuestra asistencia a esta nueva rueda de prensa del Partido Popular, que hoy, además de hacer referencia yo a algunos temas, pues también me acompaña Javier Román, bueno, ya lo conocéis porque ya ha salido en otras ocasiones, y que hablará de un tema que, bueno, hasta que el equipo de gobierno cumpla con su palabra, pues va a ser bastante repetitivo, pero es necesario. Pero bueno, el tema sobre el que quiero hablar es un asunto que de nuevo se arrastra de la anterior legislatura y que de nuevo el tiempo nos vuelve a dar la razón. Ahora explico por qué. En el último pleno de la anterior legislatura se aprobó subir el importe de una serie de subvenciones a asociaciones de nuestra ciudad. La propuesta en concreto era la modificación del plan estratégico del Ayuntamiento de Villena y sus organismos autónomos. Las asociaciones a las que se les subía el importe de la subvención que iban a recibir era la Junta Central de Fiestas, la Junta de la Virgen, la Sociedad Musical Ruperto Chapí, la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de Semana Santa, la subvención por el mercado medieval a la Asociación de Vecinos del Raval y las subvenciones a clubes deportivos. Bien, en aquel momento, creo recordar, sí, de hecho el pleno fue el último pleno ordinario de la legislatura, y en aquel momento se presentó además de forma urgente. Nosotros le manifestamos al anterior equipo de gobierno que no entendíamos la urgencia, porque no la justificaban de por qué eso se presentaba en ese momento, que nos parecía más una propuesta electoral, y decíamos literalmente, para comprar votos antes de las elecciones, que para solucionar los problemas que estas asociaciones tenían, que además coincidían con las que en cierto modo han sido más críticas con el equipo de gobierno durante la pasada legislatura. Era una importante casualidad. Como diría Mariano Rajoy, era verdaderamente notable que fuesen justo esas asociaciones, no explicaban por qué se le daba a esas y no a otras, y no explicaban por qué se subía en ese importe. Pero bueno, como digo, pues pensamos que era una decisión arbitraria para intentar acallar voces críticas y rebajar el clima de tensión que había en estas asociaciones respecto a lo que era el Partido de los Verdes Compromiso Municipal, que concurría a las elecciones de pocas semanas después. En aquel momento, pues lo de siempre, el exalcalde nos decía que le daba pena nuestra postura, en una actitud que, como hemos dicho en alguna ocasión, sigue mucho los verdes, que es atacar a la persona, pero no el mensaje, porque muchas veces no hay forma de refutar o de rebatir lo que nosotros decimos, porque son datos objetivos, y la salida es pues siempre la misma, que da pena la actitud del Partido Popular, que son mentiras sin demostrar en qué se miente, etcétera. Bien, ¿por qué recuerdo todo esto? Porque pese a aquella confrontación que tuvimos, que nosotros acusábamos al equipo de gobierno de que estaba comprando votos porque lo hacía de urgencia justo antes de elecciones, pero daba igual que se hiciese en el primer pleno de la siguiente legislatura la nueva corporación, porque no iba a acelerar nada, porque no se iban a poder pagar, porque había que modificar el presupuesto. No bastaba solo con modificar ese plan estratégico, sino que debía ir acompañado de una modificación presupuestaria para poder pagar esto. Pues, como decía, el tiempo nos ha dado la razón, y lo cierto es que estas ayudas ya se ha comunicado a estas asociaciones, salvo una, que no se le va a pagar. En aquel momento ya advertía técnico municipal, que hizo un informe sobre cómo se debía hacer esto. Leo textualmente uno de sus párrafos, que dice que los planes estratégicos de subvenciones tienen carácter programático y su contenido no crea derechos ni obligaciones. Su efectividad quedará condicionada a la puesta en práctica de las diferentes líneas de subvención, atendiendo, entre otros condicionantes, a las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio. Es decir, que modificar eso sin más era un brindis al sol, tenía que haber una modificación presupuestaria. Bien, se produce una modificación presupuestaria en el pleno del 26 de septiembre de este año,
en una de tantas que se han realizado ya en esta legislatura, y una de las altas en el estado de gastos que se produce es subvención actividad mercado medieval Asociación Vecinos del Raval. El importe por el cual se incrementa esta partida es de 8.000 euros. Yéndonos al presupuesto del ayuntamiento, la subvención que estaba presupuestada con anterioridad a esto era de 17.000 euros. Sumando las dos partidas, ascienden a 25.000 euros, que es lo que se aprobó en el mes de mayo. Bien, entonces, a la Asociación del Raval sí se le va a pagar, porque se ha modificado el presupuesto para poder pagársele, pero al resto de asociaciones que he mencionado no se ha hecho una modificación presupuestaria y no se le va a pagar. Importante era la cuantía total que ascendía las ayudas a los clubes deportivos, que era de 82.000 euros el total. Bien, ¿y por qué comparecemos ahora para recordar esto? Pues al hilo de lo que el señor alcalde Fulgencio Cerdán dijo hace unas semanas, que se realizarían todas las modificaciones de crédito que serían o que fuesen necesarias, lo que le pedimos es que realice una modificación de crédito para que el ayuntamiento, los partidos del ayuntamiento cumplan su palabra con estas asociaciones y les paguen lo que les prometieron en periodo electoral, porque en aquel momento todos los partidos votamos a favor de ese incremento en el presupuesto para estas ayudas. Nosotros decíamos que no les íbamos a dejar jugar tan sucio como habían hecho en otras ocasiones, entonces votábamos a favor, pero argumentando que no era ni el momento ni la forma. Pero como digo, ya que el alcalde dice que va a hacer todas las modificaciones de crédito que sean necesarias, viendo que la ejecución del presupuesto es a estas alturas del año todavía demasiado baja, se pueden pagar estas ayudas a las que el ayuntamiento se comprometió y por lo tanto le pedimos que lo haga y que cumpla con su palabra, porque como decía, tanto Partido Socialista, Verdes como Partido Popular votamos a favor. Y además ayer se nos comunicó por parte del equipo de gobierno que habría un pleno extraordinario en el mes de noviembre para hacer modificaciones de crédito. Bueno, pues lo que le pedimos es que en esas modificaciones incluyan las ayudas para estas asociaciones. Hay que modificar el presupuesto para poder pagarlo y dinero que se haga. Tan simple como eso, como que el ayuntamiento cumpla con lo prometido a estas asociaciones, como decía, en periodo electoral, para intentar rebajar su enfado con el partido que gobernaba en aquel momento. Y por mi parte, esto es todo. Si tenéis alguna pregunta sobre este tema. Se les ha dicho que no se va a pagar. Que no hay presupuesto, no está presupuestado. De hecho, he estado esta mañana en el Departamento de Intervención incluso. Y llamado telefónicamente a alguna de las asociaciones, pero si a una se le hace, o sea, me da igual a la que se le haga, he puesto el ejemplo porque es la que se ha hecho, pero si para el mercado medieval se ha podido hacer, que se haga con el resto. No puede ser es que se prometa que se le va a subir, no sé, 7.000 euros a una asociación y luego diga, no, es que no está en el presupuesto. Ya, pero es que usted lo tiene que meter en el presupuesto. Es muy simple. No, el total, ese es el total. ¿Pero has dicho club deportivo? Sí, al club deportivo. Club deportivo la subida era 7.000 euros. Sí. O sea, el total de lo que se iba a pagar era 82.000 euros. Sí. No. Clubes deportivos. No, os voy a decir una por una. Es que no está la tabla completa. Club Deportivos tenía 75.000 y lo que se prometió que se iba a sumar era 7.000 euros. Esos 7.000 euros son los que no se han pagado. Exacto. No, ese era el total. Ajá. Sí. A ver, a la Junta de la Virgen, la inversión que se iba a hacer en total, se modifica el plan estratégico, entonces aquí aparece el total. Es que no tengo el incremento de todas, porque no nos lo dijeron, por eso decía que ni siquiera justificaron cuánto le subían y por qué. Pero bueno, a la Junta de la Virgen, el total de la inversión iban a ser 12.000 euros. Subvención Sociedad Musical Ruperto Chapí, 2.500 euros. El motivo era el motivo del 25 aniversario de la fundación de esta sociedad. Entonces, bueno, tenía sentido pagárselo en aquel momento. Pero bien, como todo. A la Junta Central, el total iba a ser 35.000 euros. A la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de Semana Santa, 7.000. Al Mercado Medieval, 25.000. El incremento eran 7.000, y a los clubes deportivos el total 82.000 de lo que se iba a pagar. También el incremento era 7.000. Es que también en este momento se hizo inicialmente una propuesta y luego se enmendó y
se presentó otra. Entonces, inicialmente lo que iban a hacer, teníamos los datos y de la que presentaban por urgencia no los tenemos todos, pero bueno, en cualquier caso, como digo, el importe por el cual se comprometieron es el que tienen que pagar. Y si tenéis alguna pregunta más, y si no, pues ya doy paso a Javi. Bueno, buenos días a todos. Yo voy a ser, igual que dijo el señor alcalde que lo de Esther con los taurinos era una cosa particular, lo mío es una cosa particular con el acuerdo de gobierno de la legislatura que han prometido en un par de ocasiones que iban a presentar y bueno, que aún no conocemos. Entonces, ayer me generó bastante curiosidad el concejal de Hacienda cuando dijo aquí que en un par de semanas iban a tener un borrador de presupuestos y que querían presentarlo en el pleno ordinario de noviembre, cuando aún no conocemos el pacto o el acuerdo de gobierno. Entonces me resulta curioso saber cómo están haciendo el borrador de presupuestos y a qué van a destinar el dinero. En junio, el 14 de junio, el Partido Socialista Obrero Español y los Verdes Compromiso Municipal confirmaron su acuerdo de gobierno. Salieron y dijeron que lo confirmaban. Dijeron que asumían conjuntamente el gobierno del muy ilustre Ayuntamiento de Villena, que ambos partidos entendían que había una mayoría progresista, porque los demás se ve que no podemos ser progresistas, que firmaban un pacto y que ese pacto que firmaban sentaba las bases para desarrollar un proyecto sobre unos principios de entendimiento, de coherencia, de eficiencia y demás. Eso dijeron en junio. Luego dijeron que después de fiestas iban a presentar el pacto entre el Partido Socialista y los Verdes, que lo que habían acordado era un marco común y que durante los próximos meses, junio, trabajarían para cerrar y presentar a la ciudadanía un proyecto también común, nutrido de las propuestas recogidas en los programas electorales del Partido Socialista y los Verdes. Son palabras textuales del señor alcalde. Que se había alcanzado un acuerdo serio que iba a ser respetado y que permitiría gobernar con estabilidad los próximos 4 años. Un acuerdo que no conocemos. Se le preguntó, no sé quién, pero alguno de vosotros preguntaríais, por el tema de que hace 8 años Verdes, Partido Socialista y Villena Centro Democrático presentaron un acuerdo antes de asistir al pleno de investidura. Bueno, y dijeron que eso eran unas líneas generales de trabajo y que después se estuvo 2 meses trabajando para cerrar un programa de gobierno total. Bueno, pues ahora mismo no tenemos ni líneas generales, ni líneas maestras, ni mucho menos acuerdo total. Entonces, claro, a mí me sigue resultando bastante curioso el hecho de que en los programas electorales de ambos partidos hay situaciones que son, cuanto menos, puntos de vista bastante distantes. Por poner ejemplos, hablé de deportes la última vez, vuelvo a repetir lo de los deportes. ¿Cómo van a hacer un presupuesto conjunto si aún no sabe la ciudadanía y por lo tanto tampoco sabemos desde los partidos de la oposición ni desde el Partido Popular si lo que pretenden con el Estadio Municipal de La Solana es remodelarlo, como decía el Partido Socialista, o construir uno nuevo, como apuntaban los Verdes? Si no sabemos si con la plaza van a hacer un nuevo espacio deportivo, como decían los Verdes, o no van a hacer eso, como decía el Partido Socialista. Hablando de participación ciudadana, no sabemos si se va a continuar o no con los presupuestos participativos, porque los Verdes apostaban por la continuidad y la mejora de los presupuestos participativos y, sin embargo, el Partido Socialista no decía absolutamente nada en su programa. Entonces, mi pregunta es, cada vez que ocurra esto, tenemos, tanto la ciudadanía como la oposición, que dirigirnos al concejal del área, es decir, en deportes se va a hacer lo que pone en el programa rojo porque la concejal es del PSOE, y en participación se va a hacer lo que pone en el programa verde porque la concejal es de los Verdes. Son dudas que no podemos resolver porque no han presentado, no han concretado, no han hecho público el programa de gobierno. Yo insisto bastante en este tema, pero ya lo he preguntado en alguna ocasión y en algún pleno. Las veces que lo he preguntado, el señor alcalde la última vez contestó que antes de que terminase octubre iban a presentarlo. Bueno, como quedan pocos días, pues le insto a que se intente dar prisa porque si no ya no va a llegar a octubre y que lo presenten, porque es que creo que la comparación de ambos programas está llena de contradicciones.
y me gustaría que hubiese un marco común para pues, simplemente saber a qué tenemos que acogernos. Si no, al final, pues iremos a lo que ya he comentado en alguna otra ocasión, que cuando tengamos que resolver o cuando tengamos que esperar cuáles son las propuestas del equipo de gobierno en cada área, tendremos que hablar con el concejal y remitirnos a si es el programa rojo o si es el programa verde. Esto lleva a situaciones tan graciosas como que se tengan que preguntar entre ellos mismos en determinadas áreas qué es lo que se está haciendo, porque intuyo que eso será porque no han llegado a un acuerdo programático. Miguel dijo en una rueda de prensa que parecía que se habían dado mucha prisa por repartirse sillones y repartirse áreas, pero que se habían dado menos prisa por tener un programa conjunto, y yo creo que yo estoy de acuerdo, y de hecho bueno, pasan las fechas y seguimos sin conocerlo. Voy a seguir insistiendo en este tema hasta que lo presenten, que yo creo que sería conveniente que lo hicieran, que eso sería bueno para la ciudadanía, sería bueno para ellos también y sería bueno para la oposición. Y ya está, no tengo nada más que añadir. No sé si tenéis alguna pregunta al respecto.